Vamos a reflexionar algunas frases de la conferencia del autor Grigori Grabovoi, Enseñanzas sobre el mundo, del día 3 de octubre del 2003. Grigori Grabovoi nos dice: necesitas tener un sistema de diagnóstico interno que te dirija a la acción correcta. Y cuando tienes este sistema, entonces actúas correctamente bajo cualquier circunstancia externa. Y en mi enseñanza sobre el mundo, este es el principio básico en términos generales. Es como una síntesis, esta frase, de toda esta enseñanza sobre el mundo de este autor, Grigori Grabovoi. Tener un sistema de diagnóstico interno nos está hablando como de tener una brújula interna, ¿sí? Un sistema de diagnóstico interno que nuestro mundo interior nos guíe a la acción correcta. Entonces, con esta brújula interior que está en nuestro mundo interno, esa conexión de nuestra conciencia con nuestra alma, recordemos que para Grigori Grabovoi la estructura de nuestra personalidad es la unidad de conciencia, alma, cuerpo como vehículo del alma y el espíritu como la acción del alma, ¿sí? Entonces, este sistema de diagnóstico interno puede estar significando esta unidad, esta coherencia de las estructuras de nuestra personalidad, conciencia, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando hay esa coherencia interna en nuestra personalidad, cuando hay armonía en la interacción de nuestro mundo interno, es decir, todo ese sistema de pensamientos, sentimientos, cuando hay esa interacción armoniosa, mundo interno y mundo externo, ¿sí? Cuando tenemos ese sistema de diagnóstico interno, esa brújula interna que nos dirige a la acción correcta. Entonces, desde ahí podemos actuar correctamente bajo cualquier circunstancia externa. Es el principio básico, nos dice Grigori Grabovoi, de esta enseñanza sobre el mundo. Y entonces podemos observar esa interacción entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Aprender a crear armonía en esta interacción, aprender a observar esta interacción es el desarrollo de nuestra conciencia, ¿sí? Esa conciencia que mira y observa todo lo que ocurre en nuestro mundo interior y esa conciencia alineada al alma que va eligiendo la acción correcta bajo cualquier circunstancia externa. Muy bien. Seguimos con otras frases de esta conferencia del autor. Nos dice: el mundo es una forma de interacción entre Dios y el hombre en la fase lógica de la gestión. El mundo es una forma de interacción entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces nos vamos a observar cómo es nuestra interacción con Dios, cómo es nuestra interacción con Dios desde la fase lógica, nos dice Grabovoi, de la gestión, es decir, cuál es la lógica que sustento en la gestión de mi vida en esta interacción con Dios. Nos observamos para volvernos conscientes de cómo es en la gestión de nuestra vida cotidiana, en la gestión de nuestras tareas en la vida diaria, en la gestión de nuestros vínculos, vínculo con nosotros mismos, vínculo con otros, cómo es la lógica que sustenta mi acción en la vida cotidiana.
esta vida cotidiana, este mundo que creo, se sostiene en unidad con Dios. Esta interacción con Dios está en armonía. Uno mi mundo al mundo de Dios, porque es otro de los principios básicos que nos enseña Grabovoi. Uno mi mundo al mundo de Dios. Y tengamos en cuenta que Dios para Grigori Grabovoi es el creador de absolutamente todo y que ha creado al hombre como una proyección de su propia personalidad, con lo cual lo creó para la vida eterna, para el infinito. Dios creó al hombre para la vida eterna y lo ve al hombre como infinito, pues nos ha creado como una proyección de su personalidad. Esto es esencial comprender en estas enseñanzas y para que esa forma de interacción que tenemos con Dios en esta fase lógica de la gestión de nuestra vida cotidiana tengamos esta claridad, este estado de conciencia que nos permite la interacción con Dios desde un lugar amoroso, desde un lugar de eternidad. Otra frase que vamos a reflexionar dice, en el mundo es bastante importante tener el pensamiento correcto, ser capaz de orientarse correctamente. Esta es una de las tecnologías del pensamiento correcto, es decir, ser capaz de orientarse correctamente. Vamos a observar ese espacio de nuestros pensamientos. Acá nos enseña Grabovoi que es esencial tener el pensamiento correcto. ¿Sí? El pensamiento correcto nos permite orientarnos correctamente. ¿Cuál es el pensamiento correcto? Es el que está en sintonía con el pensamiento divino, el que está en sintonía con la vida eterna. El pensamiento correcto es el pensamiento de Dios, es decir, tal como piensa el Creador, que crea para todos como una unidad. Para orientarnos correctamente, por ejemplo, en el mañana o en el futuro infinito, basta con hacer que tu propio mundo sea la intersección del mundo de Dios, es decir, el mundo creado por Dios para ti y tu propio mundo. Otra frase de esta enseñanza para tener en cuenta nos está guiando en cómo podemos orientarnos correctamente, para tener el pensamiento correcto, para orientar nuestra acción de manera correcta en el futuro infinito. Recordemos que Dios crea al hombre para la vida eterna y lo ve como infinito. Basta con hacer que tu propio mundo sea la intersección del mundo de Dios. Nuevamente la unidad, unirnos a Dios, sentir en nuestro cuerpo, sentir esta información que está en nuestra alma, esta unidad eterna con Dios, sentir esa unidad con Dios, que nuestro mundo sea la intersección del mundo de Dios, es decir, el mundo creado por Dios para ti y tu propio mundo. Dios creó un mundo para el humano, un mundo para una vida eterna, un mundo para una vida feliz. Dios creó el mundo para el humano desde la unidad, que es el amor. Entonces, para orientarnos correctamente, basta con hacer que nuestro mundo se una y que sea la intersección con el mundo de Dios, que quiere nuestra perfecta felicidad. En otra de las enseñanzas nos dice que los problemas del ser humano, creo que en las enseñanzas sobre la vida, sí, en las enseñanzas sobre la vida, Grigori Grabovoi nos dice que los problemas del ser humano aparecen cuando nos desviamos de esta unidad eterna de nuestra alma con Dios. Cuando nosotros nos desviamos
Es decir, cuando no hay una intersección de nuestro mundo con el mundo divino, con el mundo que Dios crea para el ser humano, entonces ahí es donde aparecen los problemas para el ser humano. Los problemas aparecen cuando nos separamos de la fuente, de la verdad de nuestra vida eterna, que es la unidad con Dios. Seguimos con otra frase. Nos dice, lo principal en la estructura de mis enseñanzas sobre el mundo es que el ser humano, de manera multifacética, en el cambiante mundo, debe necesariamente hacer tal gestión que él, en primer lugar, actúe de acuerdo con las tareas de Dios. Entonces, acá podemos observarnos y mirar nuestra vida y tomar conciencia si elegimos unir nuestro mundo al mundo de Dios y en primer lugar, actuar de acuerdo con las tareas de Dios. Sentir si esto viene de Dios. Y se siente como alegría, paz interior. Una de las leyes fundamentales del mundo es que todo está dispuesto de tal manera que cuantos más elementos tienen desarrollo eterno, más el propio ser humano está en el entorno eterno. Y resulta que si creaste todos los elementos del mundo eternos, entonces el hombre es naturalmente eterno. Es decir, la diferencia entre Dios y el hombre en este caso es que Dios es inicialmente eterno siempre y el hombre es eterno cuando toda la estructura es eterna. Dejamos que esta información entre en nuestro espacio de conciencia, información que ya está en nuestra alma y estamos recordando. Cuantos más elementos tienen desarrollo eterno, más el ser humano está en el entorno eterno. Cuando una persona está prácticamente sana, el mundo externo es normal. Y cuando el mundo externo es normal, resulta que una persona recibe más para estar, por así decirlo, objetivamente sana. Nuevamente nos muestra Grabovoi la unidad del mundo externo con nuestro mundo interno. Mundo interno, mundo externo es una unidad. Observamos una dimensión y otra dimensión, pero todo es una unidad. Lo hacemos para poder comprender y entender que ese mundo externo se proyecta como la luz que emerge desde nuestro interior. Entonces, cuando una persona está sana, el mundo externo es normal. Cuando una persona está sana en la norma, tal como Dios nos creó, pues el mundo externo es normal. Y naturalmente, cuando el mundo externo es normal, entonces hay más posibilidades de estar sanos. Esa interacción nuevamente que estamos observando, mundo interno y mundo externo, como una proyección, como un espejo, uno del otro, y a la vez una unidad. Dios ha creado el mundo de tal manera que una persona puede estar en él correctamente, es decir, gestionarlo correctamente. Entonces, desde la conciencia, alineada al alma, elegimos unir nuestro mundo al mundo de Dios y elegimos estar en sintonía con los pensamientos de Dios, es decir, los pensamientos correctos, porque elegimos vivir en esta unidad y esto implica la acción correcta. La acción correcta emerge del pensamiento correcto. Y nos está diciendo Grigori Grabovoi que el mundo ha sido creado por Dios de tal manera que nosotros podamos estar correctamente y que lo podamos gestionar correctamente. Se trata de que nosotros podamos elegir desde la conciencia el pensamiento correcto, la acción correcta, la gestión correcta de nuestra vida. Pues Dios ya lo creó de tal manera que lo podamos hacer, que podamos estar correctamente en el mundo.
Dios le dio inicialmente el conocimiento que está en su alma, pero para que lo realice debe entenderlo lógicamente, escucharlo y aceptarlo, es decir, comprender que es así. Debe asegurarse de que la gestión funciona allí a cualquier distancia. Dios nos dio inicialmente todo el conocimiento divino y ese conocimiento divino ya está en nuestra alma. Pero nos está diciendo, para poder acceder a ese conocimiento divino, nosotros tenemos que entender la lógica de ese conocimiento divino. Y eso es lo que nos aporta Grigori Grabovoi con sus enseñanzas. Nos aporta el acceso al conocimiento divino que ya está en nuestra alma para poder entenderlo de manera consciente, escucharlo y aceptarlo. Siempre sabemos que está el libre albedrío en el ser humano. Se nos ofrecen estas enseñanzas para que podamos volver a la verdad, para que podamos volver al amor de Dios, para que podamos elegir el pensamiento correcto, el pensamiento que emerge de ese conocimiento divino que está en nuestra alma. Pero para eso necesitamos entenderlo, comprender la lógica, escucharla, aceptarla, elegirla desde nuestra voluntad consciente, ¿sí? Libre albedrío. Seguimos con otras frases de estas enseñanzas. El desarrollo del alma es la estructura de las acciones reales de Dios. Si una persona ha aprendido a desarrollar su propia alma, significa que está en unidad con Dios, con el cuerpo físico del Dios único, y por lo tanto está sana. Nuestra alma tiene todo el conocimiento divino que Dios nos otorgó en el momento que nos creó, pero como nos decía anteriormente Grabovoi, ese conocimiento que está en nuestra alma lo debemos comprender desde la conciencia, comprender la lógica, escuchar, estudiar y aceptar ese conocimiento que ya está en nuestra alma. Y este proceso de entender la lógica, escucharla y aceptarla, es el desarrollo de nuestra alma. Cuando nuestra alma se desarrolla, es decir, cuando la conciencia se alinea al alma y empezamos a comprender el mundo desde la lógica divina, el propósito de estas enseñanzas justamente, entonces cuando el alma se desarrolla, dice, es la estructura de las acciones reales de Dios. Un alma desarrollada elige las acciones de Dios y esas son las acciones reales. Las acciones reales son las que emergen de Dios. Si una persona aprendió a desarrollar su propia alma, es decir, si una persona elige comprender, entonces el desarrollo del alma es la estructura de las acciones reales de Dios. Cuando aprendemos a desarrollar nuestra alma, es el proceso que estamos eligiendo al estudiar estas enseñanzas, significa que estamos en unidad con Dios, con el cuerpo físico del Dios único, y por lo tanto esto nos aporta salud. Estamos todos dentro del cuerpo físico del Dios único. El cuerpo físico del Dios único abarca toda la creación. Nosotros somos parte como seres humanos de la creación de Dios, creados como una proyección de su propia personalidad a su imagen y semejanza para la vida eterna, y nos percibe como infinitos, ¿sí? Entonces, nuestra alma se desarrolla y esto implica unidad con Dios, al estar conscientes de que estamos dentro del cuerpo físico de Dios, y esto nos aporta también salud. Nos permite volver a la norma. La norma para Grigori Grabovoi es tal como Dios nos creó, la norma divina. Continuamos con otra frase de estas enseñanzas para reflexionarlas. Una de las tecnologías de interacción en el mundo del hombre, Dios y el hombre, es el nivel cuando una persona actúa de la misma manera como actúa el cuerpo físico del Dios único. Y en este caso, una persona se vuelve sana porque actúa correctamente. Una de las tecnologías de interacción en el mundo del hombre,
Dios y el hombre es el nivel cuando una persona actúa de la misma manera como actúa el cuerpo físico del Dios único. ¿Cómo actúa el cuerpo físico del Dios único? Desde el amor, que es la sustancia que lo unifica todo. Y actuamos de manera correcta, es decir, desde ese pensamiento correcto. El pensamiento correcto es el que está en sintonía con Dios. El pensamiento correcto es el que nos permite la acción creadora, que siempre está al servicio de uno mismo y de todos y de uno mismo, porque así actúa el cuerpo físico de Dios, así actúa el Creador, actúa al servicio de todos, absolutamente de todos, porque nos ve como una unidad eterna, infinita. Entonces actuamos como actúa el Creador cuando actuamos correctamente. Actuamos correctamente cuando pensamos correctamente. Pensamos correctamente cuando pensamos desde la unidad. Bien para uno y para todos y para unos, porque así nos ve el Creador, porque así nos creó como una unidad eterna. Seguimos con otra frase. Nos dice, cuando desarrollas más tu alma hasta convertirla en una estructura para que no haya conflictos locales, para no tener enfermedades o algunas otras catástrofes, ya sean pequeñas o grandes, mejor aún no tener problemas, entonces consigues que el campo del desarrollo de tu alma que has formado empiece a influir en el mundo exterior. Si otra persona hace lo mismo, y la influencia es aún mayor. Cuando desarrollamos nuestra alma para que nuestro mundo esté unido al mundo de Dios, para que esté esa intersección de nuestro mundo con el mundo de Dios, entonces de esta manera no hay conflictos y no hay de ninguna manera enfermedades. Unidos nuestro mundo con el mundo de Dios, lo cual implica el desarrollar nuestra alma, nuestra conciencia, empezamos desde esta armonía interior, empezamos a influir en el mundo exterior. Y si somos cada vez más los que hacemos lo mismo, la influencia es aún mayor, porque recordemos que la conciencia colectiva es la que está creando nuestra realidad. Nos enseña Grigori Grabovoi, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros elegimos nuestro desarrollo personal, que implica naturalmente el desarrollo de nuestra alma, estamos creando armonía en nuestra vida, estamos creando nuestra propia salud. Y desde esta armonía interior se influye en el mundo exterior, porque nuevamente hay una unidad de nuestro mundo interior con nuestro mundo exterior. Y cuando somos más los que hacemos lo mismo, la influencia es mayor. Y resulta que el mundo se forma a través de la estructura de tu propia gestión, donde tú participas como persona, pero todos los demás, participando también como personas, no interfieren contigo de ninguna manera en ningún caso. Y en principio ni siquiera te cruzas con ellos en cuanto a intereses del Dios único, porque Dios establece una tarea individual para cada uno. La tarea común es solo el desarrollo del mundo común, es decir, hacerlo eterno, y cómo cada persona lo hará eterno, es su tarea personal. Acá nos está diciendo Grigori Grabovoi que tenemos una responsabilidad personal. A la vez está también nuestra responsabilidad colectiva, como conciencia colectiva. Pero cada uno tenemos que volvernos responsables de nuestra tarea personal. El mundo se forma a través de la estructura de tu propia gestión, donde tú participas como persona y todos los demás también están participando. Pero cuando elegimos este desarrollo
en la vida eterna, los otros que pueden estar eligiendo algo diferente no interfieren contigo de ninguna manera. ¿Sí? Nosotros estamos eligiendo unir nuestro mundo con el mundo de Dios en cuanto a los intereses de Dios. Y entonces cuando nosotros elegimos seguir los intereses de Dios, las tareas de Dios, nos dice, Dios establece una tarea individual para cada uno. Dios establece una tarea individual para cada uno. Estamos en un mundo, hay una unidad del ser humano, pero a la vez cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante Dios, porque Dios nos ha dado una tarea individual para cada uno. Y cuando nosotros estamos en esa sintonía y llevamos a cabo nuestra propia tarea, cuando con responsabilidad llevamos a cabo esa tarea que Dios nos otorga, entonces de esta manera estamos como protegidos. Si hay una tarea común, que es el desarrollo del mundo común, volver eterno nuestro mundo es una tarea común como humanos todos, ¿verdad? La tarea común es el desarrollo del mundo para volverlo eterno, tal como lo cree el Creador. Pero tenemos que tener claridad de que cada uno de nosotros, cada persona, lo hará eterno y esa es su responsabilidad personal. Cada uno nos hacemos cargo con responsabilidad de nuestra propia tarea en este mundo en unidad con Dios. A la vez hay una tarea como seres humanos para desarrollar el mundo común, para hacerlo eterno. ¿Sí? Pero tenemos claridad de nuestra propia gestión personal, en la cual estamos participando desde nuestra conciencia y también observamos la tarea común que tenemos todos para el desarrollo del mundo común para volverlo eterno. ¿Sí? Hacemos este discernimiento, haciéndonos cargo de nuestra propia tarea personal y a la vez la conciencia de que estamos todos participando en una tarea común que es el desarrollo del mundo que tenemos en común para volverlo eterno. ¿Sí? Conciencia de lo personal, de la responsabilidad personal y conciencia de lo común con todos los humanos. Un ser humano empieza a realizar la gestión basada en el hecho de que desarrolla su alma en la estructura del mundo externo y recibe del mundo externo lo que en general solo se puede obtener del hecho de que el mundo se desarrolla exactamente de esa manera. Un ser humano empieza a realizar la gestión basada en el hecho de que desarrolla su alma. Nosotros desarrollamos nuestra alma en la estructura del mundo externo. Nos desarrollamos en esa interacción mundo interno y mundo externo. ¿Sí? Y en ese desarrollo de nuestra alma, mundo interno, mundo externo, también se desarrolla el mundo. De la misma manera. Desde el conocimiento del infinito, el desarrollo del alma, solo desde la estructura del conocimiento, haz una gestión para que consigas el nivel de realización de tus propias tareas solo desde el conocimiento de que el desarrollo del alma es infinito. Y trata de hacerla de modo que la acción del alma llegue al punto en que obtengas la gestión de tus propias tareas, es decir, su solución positiva. Tomar conciencia, ¿sí? Acá nos está dando una gestión. Tomar conciencia del conocimiento del infinito y
llevar a cabo la gestión para que consigas, nos dice Grabovoi, el nivel de realización de tus propias tareas solo desde el conocimiento de que el desarrollo del alma es infinito. Tomar conciencia que nuestro desarrollo es infinito. Tomar conciencia de dónde estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy? En esta unidad de nuestro mundo interno, mundo externo y de la unidad de nuestro mundo con el mundo de Dios. Tomo conciencia de esta unidad y tomo conciencia que el desarrollo de nuestra alma es infinito. Cuando un hombre muestra su independencia y libertad en relación con el mundo y al mismo tiempo el mundo es absolutamente tranquilo y gestionable, entonces la libertad interior de una persona, su bienestar interior, es el bienestar y la norma del desarrollo del mundo. Acá nos muestra Grabovoi la importancia, la esencia de nuestro aporte al desarrollo del mundo. Cuando nosotros mismos elegimos nuestra independencia y libertad en relación con el mundo, es decir, cuando no sigo lo que de repente observo afuera, sino que de manera autónoma, consciente y libre, elijo relacionarme con el mundo desde mis pensamientos correctos, unidos al Creador, entonces, cuando hay esta independencia, esta autonomía y esta libertad en el hombre, de la misma manera el mundo se vuelve tranquilo y gestionable. Y esa libertad interior y ese bienestar interior que elegimos crear al unir nuestro mundo con el mundo de Dios, es el bienestar y la norma del desarrollo del mundo. Seguimos observando la unidad mundo interno, mundo externo, la proyección mundo interno, mundo externo, y seguimos observando que cuando elegimos la independencia, la libertad para gestionar nuestra vida desde esta unidad con Dios, estamos de alguna manera aportando al desarrollo, al bienestar del mundo, de todos. Nuevamente la responsabilidad personal, ¿no? La conciencia de nuestra responsabilidad personal a la hora no solo de crear nuestro propio mundo, sino también del aporte que significa esta elección del desarrollo de nuestra alma, conciencia, en el mundo de todos. Siempre recordemos que Dios crea el mundo para todos como una unidad, pero a la vez, nos está diciendo Grigori Grabovoi, hay una responsabilidad personal en cada uno y hay una libertad y una independencia de elegir relacionarnos desde esta conciencia de unidad eterna con Dios. Y esta libertad y esta independencia y autonomía realiza un aporte al mundo de todos. Ver los fenómenos con tus propios ojos, es decir, tal como son, como Dios los ve. Dios, que creó muchos fenómenos de la realidad, naturalmente ve muchas cosas como simples. Mira qué cosas ve Él como simples y por qué son simples para Él. No sé, recuerda Grigori Grabovoi que aprendamos a ver los fenómenos con nuestros propios ojos, es decir, como Dios lo ve, con nuestros propios ojos tal como Dios lo creó, que aprendamos a ver como Dios ve, que aprendamos a mirar como Dios mira. No mirar como otros nos dicen que tenemos que ver, sino que aprendamos a ver con nuestros propios ojos que son creados por Dios, aprender a ver tal como Dios ve.
nuevamente sería unir, cuando unimos nuestro mundo al mundo de Dios, también nos está diciendo Grabovoi que acá unamos nuestra manera de mirar, que unamos nuestra mirada a la mirada de Dios, para que podamos aprender a mirar los fenómenos tal como los mira Dios. Ver los fenómenos con tus propios ojos, es decir, tal como son, como Dios los ve. Aprender a mirar tal como Dios mira. Es también unir nuestro mundo al mundo de Dios. Nos va guiando Grigori Grabovoi para poder gestionar nuestra vida uniendo nuestro mundo al mundo de Dios, volviendo, retornando a la verdad, retornando a nuestro verdadero origen, que es la unidad con Dios. Cualquiera de tus acciones, por analogía con la acción de Dios, debe ser transmitida a través de la fase de lograr el sentido creativo de la gestión. Y en general, la gestión real, tal como la realiza el cuerpo físico del Dios único, es siempre creativa, porque el logro se basa en el hecho de que ustedes crean. ¿Qué estás creando? Creas el siguiente sistema. Ustedes crean, ustedes actúan como creadores. Acá Grigori Grabovoi nos otorga ese recuerdo de nuestra capacidad de crear. Nos dice, cualquiera de tus acciones, por analogía con la acción de Dios, debe ser transmitida a través de la fase de lograr el sentido creativo de la gestión. Que nuestras acciones siempre sean creativas, porque así actúa Dios, así actúa el Creador. El Creador crea. Entonces nosotros, cuando elegimos unir nuestro mundo al mundo de Dios, tenemos que elegir acciones creativas. Siempre acciones creativas, siempre pensamientos creativos. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos como creadores, nos dice Grabador. Ustedes crean, ustedes actúan como creadores. Somos co-creadores, co-creamos con Dios, llevando a cabo la acción de Dios a través de nuestro cuerpo físico, alma, conciencia, la acción de Dios a través nuestro. Es suficiente hacerlo de esta manera, que lo hagas de acuerdo con las tareas de Dios y lo haces correctamente. Acá nos da un parámetro, ¿sí? Recordemos que el inicio del texto, él se decía que la esencia del texto es actuar de manera correcta. Tener una brújula interior, tener un sistema interno que nos dirija a la acción correcta. Entonces nos dice, es suficiente hacerlo de esta manera, que lo hagas de acuerdo con las tareas de Dios y entonces de esa manera lo estamos haciendo correctamente, estamos gestionando correctamente cuando estamos de acuerdo con las tareas de Dios. Entonces ante una duda voy a mi alma y le pregunto, ¿esto está de acuerdo con las tareas de Dios? ¿Esta acción está de acuerdo con las tareas de Dios? Y nuestra alma, que tiene el conocimiento divino, nos brinda la respuesta. Naturalmente surge la respuesta, porque ya está la respuesta en nuestra alma. Se trata entonces de actuar de acuerdo a las tareas de Dios y de esa manera lo vamos a hacer naturalmente, correctamente. Recordemos que estamos eligiendo unir nuestro mundo con el mundo de Dios. Recordemos que todos nuestros conflictos, enfermedades y muertes tienen que ver que nos hemos separado del mundo de Dios. Y ahora nosotros estamos eligiendo volver a la verdad, volver al amor, a la vida eterna. La vida eterna, nos dice Grigori Grabovoi, es la unión con Dios. Estamos eligiendo desde la conciencia volver a la verdad, que es la unidad eterna con Dios. Entonces, actuar de acuerdo con las tareas de Dios es el parámetro que nos permite saber que estamos en lo correcto. Nos dice, conocimiento a partir de la propia acción.
nos conocemos a nosotros mismos a través de nuestra propia acción. Este es el conocimiento básico fundamental enseñado por el Dios único. Gestión de todo el mundo externo, incluyendo el mundo interno. Conocimiento a partir de la propia acción. Nos conocemos a nosotros mismos a partir de la propia acción, a través de la autoobservación, a través de esa mirada que me veo en mi mundo interno y me veo cómo gestiono desde el mundo interno mi mundo externo. Reconozco esa unidad, mundo interno y mundo externo es una unidad indisoluble, tal como nuestro ser unido eternamente a Dios. Entonces nos conocemos a partir de nuestra propia acción y gestionamos nuestro mundo externo a partir del conocimiento de nuestro mundo interno, a partir de la elección del pensamiento correcto. El pensamiento correcto es el pensamiento de Dios, tal como lo piensa Dios. Entonces, cuando elegimos ese pensamiento correcto, vamos a llevar a cabo acciones constructivas, porque así crea Dios. Entonces, llevamos a cabo acciones constructivas y estamos creando salud en nuestro propio cuerpo físico, estamos creando armonía en nuestro mundo interno y estamos aportando esta armonía a el mundo de todos, a el mundo externo, porque todo es una unidad. Claro que es una elección personal que incluye una responsabilidad consciente de elegir unir nuestro mundo al mundo de Dios. El conocimiento debe transferirse para que el conocimiento del mundo sea fundamental y para que trabajes todo el tiempo en el nivel fundamental del mundo y no en sistemas periféricos. Aquí, en el nivel fundamental, siempre se llega como está originalmente planeado por Dios, originalmente en el impulso primario inmediatamente realizado por Dios. El conocimiento debe transferirse para que el conocimiento del mundo sea fundamental y para que trabajes todo el tiempo en el nivel fundamental del mundo y no en sistemas periféricos. Trabajar en el sistema fundamental del mundo es trabajar en unidad con Dios. Y al elegir este pensamiento correcto y esta acción creativa, nosotros ya estamos transfiriendo este conocimiento al mundo. Se trata, en síntesis, de comprender y sincronizar con la acción de Dios. Si tenemos que resumir en una frase esta enseñanza de Grigori Grabovoi sobre el mundo, podemos decir que se trata de comprender y sincronizar con la acción de Dios. De esta manera estamos eligiendo unir nuestro mundo al mundo de Dios. Comprender y sincronizar con la acción de Dios. Podemos expresar: elijo desde mi conciencia alineada al alma, a través de mi cuerpo, sincronizar con la acción de Dios. Elijo comprender y sincronizar con la acción de Dios en mi vida. Desde la libertad, desde mi autonomía, elijo vivir con responsabilidad, uniendo mi mundo al mundo de Dios. Elijo comprender y sincronizar con la acción de Dios, con gratitud y alegría, pues ahora sé
que la fuente de la alegría es la unidad eterna con Dios. Gracias, gracias, gracias a Dios en Grigori Grabovoi, a Dios en nosotros mismos, que se está activando el recuerdo de que amor es lo que somos. Y ahora vamos a meditar para poder conocernos en profundidad. Vamos a meditar con qué pensamientos nos alimentamos cada día. Vamos a observar ese espacio de nuestros pensamientos. Simplemente lo observamos de manera neutra, tal como lo mira el Creador, tal como la vida mira todo, con neutralidad. ¿Qué pensamientos alimentan mi vida? Tomamos conciencia. Y ahora sabemos que para unir nuestro mundo al mundo de Dios, necesitamos alimentar los pensamientos correctos. ¿Y cómo saber si estoy en el pensamiento correcto? Pues voy a mi alma, esa luz en mi pecho, y puedo preguntar, ¿este es un pensamiento correcto? Y la respuesta emerge porque está en mi alma, porque todo el conocimiento que necesitamos ahí está, en nuestra alma. Y vamos a seguir observando cómo es mi relación conmigo mismo. ¿Cómo me miro a mí misma, a mí mismo? ¿Me miro amorosamente tal como me mira el Creador? ¿Cómo es el diálogo conmigo mismo? ¿Me hablo a mí mismo amorosamente tal como lo hace Dios? ¿Elijo el amor a mí para poder naturalmente amar a otros? ¿Cómo me trato a mí mismo, a mí misma? Esto es parte de unir nuestro mundo al mundo de Dios. Unir nuestro mundo al mundo de Dios es unirnos al amor, que es esa sustancia que unifica toda la creación de Dios. ¿Cómo es nuestra relación con los miembros de mi familia? ¿Cómo es el diálogo con los miembros de mi familia? ¿Cómo son los pensamientos respecto a los miembros de mi familia? Y observamos ahí nuestros pensamientos, cómo es nuestra acción en nuestra vida cotidiana con nuestros vínculos más próximos, pareja, hijos, padres, hermanos, compañeros laborales, amigos. ¿Cómo son los pensamientos en estos vínculos? ¿Cómo es mi acción en estos vínculos? ¿Cómo me vinculo con la gente en general? ¿Cómo me vinculo con el mundo como un todo? ¿Puedo ver el mundo como la creación de Dios? ¿Cómo es mi vínculo con Dios? ¿Cómo es el vínculo con el creador de mi alma, con el creador de todo? ¿Cómo es mi vínculo? ¿Cómo es mi relación con el Dios único? ¿Me siento parte de su cuerpo físico único? ¿Me siento contenida en el cuerpo físico del Dios único como una parte más que a la vez lo tiene todo? En esencia, para poder crear con y como Él.
Nos observamos a nosotros mismos para conocernos y reconocernos. Observamos cuál es nuestra mayor dificultad a la hora de pensar correctamente, actuar correctamente, unir nuestro mundo al mundo de Dios. Observamos, ¿estamos decididos a observarnos honestamente, profundamente, para darnos cuenta cuando nos estamos alejando del mundo de Dios? Ahora que sabemos que al alejarnos es cuando nos fabricamos conflictos a nosotros mismos. Estamos motivados para emprender este camino al amor divino, esta vida que se basa en la verdad de nuestra unidad eterna con Dios. Estamos motivados para emprender este camino basado en una reedición de nuestros propios pensamientos. Es decir, una limpieza profunda de ese espacio de pensamientos para que en ese espacio de pensamientos puedan estar solo esos pensamientos creativos. Miramos el color de ese espacio de nuestros pensamientos. Miramos los pensamientos otorgándoles un color, otorgándoles una forma. Observamos el espacio de pensamientos y elegimos pensamientos constructivos. Los pensamientos correctos siempre son pensamientos que impulsan acciones constructivas. Es decir, las acciones constructivas están al servicio de uno mismo y de todos y de uno mismo. No hay daño a nada ni a nadie. Vamos a sostener nuestra voluntad para aprender estos conocimientos verdaderos que nos permiten vivir desde la verdad. Vamos a persistir en nuestra vida cotidiana, sostener la elección de unir nuestro mundo al mundo de Dios. Vamos a elegir mantener en nuestra vida la calma, es decir, unir la conciencia con el alma que tiene el conocimiento divino. Elijo unir mi mundo al mundo de Dios para sostener solo pensamientos creativos, acción constructiva. Elijo mirar como mira Dios. Elijo comprender y sincronizar con la acción de Dios. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.